desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 9 y 13. Y hoy quiero hablarle algo que yo le he puesto por nombre la ruta del fracaso. Y es que cuando uno por alguna razón decide embarcarse en un viaje, amado hermano, en la manera natural, es decir, si usted planea tomar ruta en los próximos meses, ¿verdad? Que regularmente son meses que se prestan mucho a los viajes por la misma razón de que mucha persona entra en una especie de letargo empresarial. Fin de año, muchas de las actividades económicas en algunos sectores disminuyen, en otras se ven incrementados. Muchas de las empresas dan vacaciones a final de año, usted sabe. Pero cuando uno se embarca en un viaje, amado hermano, muchas de las cosas que debe de considerar y debe de tomar en cuenta es la señalización que uno pues tiene el beneficio de tener cuando uno se dirige hacia la ruta, hacia donde uno se ha trazado. Y muchas veces alcanzamos bendiciones en Dios extraordinarias porque pues somos hijos de un Padre que declara la Biblia es el Padre de las misericordias. Y usted sabe que Dios de constante declara la Biblia que está siempre en sus pensamientos el provocar el bien para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser entendidos, amado hermano, en el tiempo, en las dispensaciones. Dice la Biblia que la tribu de Isaacar, usted recordará, era una tribu que era experta en discernir los tiempos. Regularmente la tribu de Isaacar se presenta simultáneamente como una tribu profética. Es más, pues a través de ellos fluía mucha de la palabra profética que Dios enviaba a su pueblo. Sin embargo, el expertaje de la tribu de Isaacar no era la profecía. El expertaje de Isaacar era el discernimiento de los tiempos. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de tener en cuenta, amado hermano, es el pedirle a Dios que active los sentidos espirituales en nuestra vida para poder entender y para poder discernir y comprender las dispensaciones y los tiempos que vivimos. Un hijo de Dios debe de ser entendido y claro en la atmósfera espiritual, ya sea positiva o negativa, donde se esté él enfrentando y donde se esté movilizando en el entorno. Ahora, segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 9 dice, mire, ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, de quien quiero hablarle hoy, es del sabio rey Salomón. Versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, note por favor, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian. Mire todo lo que él tenía capacidad o podía haber pedido delante de Dios. Dice, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida.
sino que has pedido para ti, mire, sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos y te daré riqueza y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti. Salomón sería bendecido. Estamos de acuerdo que la bendición de Dios reposaba sobre Salomón. Él había alcanzado una dimensión donde declara esta palabra que ni todos los reyes juntos, amado hermano, habían logrado alcanzar la grandeza y la riqueza que Dios le estaba dando. Te daré riqueza y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Y Salomón salió del lugar alto que estaba en Gabaón, de la tienda de reunión a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Usted y yo conocemos, pues no solamente por lo que hemos leído en la Biblia, sino por referencias acerca de quién era el rey Salomón. Un hombre que el libro de Crónicas describe que ningún hombre previo a él había tenido riquezas y gloria de parte de Dios, ni vendría después de él un hombre que pudiese alcanzar grandes bendiciones a la dimensión en la cual Dios, usted lo puede leer acá en el versículo 11 y 12, ningún hombre podrá alcanzar jamás. Ahora, es interesante ver, amado hermano, como un hombre el cual Dios por designio había decidido bendecir y engrandecer, más que un hombre en la tierra previo o posterior a él. Muchas veces nosotros, amados hermanos, tenemos grandes bendiciones de parte de Dios, las cuales muchas veces olvidamos. Usted sabe que la Biblia declara aquel versículo en el cual dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando nosotros somos bendecidos por parte de Dios, yo recuerdo que muchas veces con usted hemos platicado a lo largo del espacio y del tiempo cómo muchas veces lograr vivir la dimensión de la abundancia y la bendición es muchas veces más difícil de poder sobrellevar que el proceso y el tiempo de la necesidad. Salomón había sido engrandecido con conocimiento, había sido engrandecido con sabiduría. Dice la Biblia en el versículo 12 que Dios habría de darle riquezas, bienes y gloria. Imagínense la bendición que ese hombre estaba poseyendo. No sé si se logra ubicar en la dimensión de bendición donde Dios tenía a Salomón. Sin embargo, después del tiempo en el cual Dios por designio bendice a Salomón, engrandece su reino, le da sabiduría como ningún hombre sobre la faz de la tierra ha logrado obtener, hombre nacido de mujer, claramente. Pero vemos cómo las malas actitudes, vemos cómo, amado hermano, muchas de las actitudes en las cuales Salomón se embarcó marcaron la ruta de Salomón, estando en eminencia, estando en una posición grande de bendición en su vida. Como estando en esa dimensión de abundancia,
sin él saberlo, poco a poco empezó a trazar la ruta a su fracaso. Uno dijera, bueno, una persona que va a culminar en su vida fracasada, regularmente uno podría pensar que sería una persona que ha estado acostumbrada a vivir en el fracaso. Por eso es importante tomarnos hoy un tiempo en esta mañana, amado hermano, e identificar, si usted hoy se sienta y analiza su vida y examina dónde estaba hace un año atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, yo estoy seguro que usted hoy puede visualizar y puede de alguna manera palpar que no está en el mismo lugar y que la bendición hacia donde Dios le ha llevado a vivir es extraordinaria. Yo puedo dar fe de eso. Pero es necesario sentarnos a lo largo de nuestra vida y examinar las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. No vaya a ser que estando en la eminencia, no vaya a ser que estando viviendo la dimensión de la bendición y de la tierra en abundancia, porque usted sabe que una de las promesas de Dios a su pueblo es llevarlo a habitar en Canaán, en la tierra donde fluye leche y miel. Entonces mire, le puedo hacer una pregunta, por favor, y respóndamela si usted desea. ¿A cuántos Dios nos ha bendecido al día de hoy? Levánteme su mano. ¿Cuántos de aquí hemos sido bendecidos por Dios? ¿Cuántos estamos viviendo una dispensación de bendición? No es una bendición que llegó, es una dispensación, es un tiempo de bendición. Levánteme su mano. Yo sabía. Tenemos que cuidarnos, porque dice la Biblia que Dios había decidido bendecir al sabio rey Salomón, pero que actitudes erradas marcaron y trazaron la ruta del fracaso del hombre, al cual Dios en segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 11 y 12 había declarado que habría de bendecir con riqueza de bienes y en gloria. Un hombre que estando en la eminencia, que estando viviendo la dimensión de la bendición, así como usted y como yo hoy vivimos una dimensión diferente de bendición en Dios, tenemos que tener cuidado con situaciones y circunstancias que se han de presentar en el entorno, mediante las cuales el diablo, Jehová lo reprenda, va a procurar que pierdas esa dimensión de bendición donde Dios te tiene habitando y donde Dios te tiene recibiendo lo que Él ha preparado desde antes para ti y para los tuyos. Entonces, cuando uno, amado hermano, alcanza la bendición de Dios, cuando Dios bendice a su hijo, porque dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre los que son justos y sobre los que no lo son. Dios bendice a todos, pero los hijos de Dios debemos de aprender a retener, por así llamarlo, las bendiciones que Dios nos ha enviado. Muchas veces, amado hermano, esas bendiciones han venido a través de procesos largos, han venido a través de tratos de Dios a nuestra vida, a la vida de nuestras familias, pero logramos llegar por gracia y bondad y porque Dios nos toma con la diestra de misericordia y nos permite habitar en lugares donde tal vez nosotros nunca pensamos, tener revelaciones que nunca pensamos, ser hombres y mujeres poderosos en Dios como nunca pensamos, porque su gracia, porque su bondad y porque su misericordia reposa sobre cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros, amado hermano, Dios nos bendice, así como bendijo al rey Salomón y lo llevó a ser un hombre, amado hermano, extraordinariamente sabio y rico, hay bendiciones en Dios las cuales tú y yo hemos clamado delante de Él
durante mucho tiempo. Y muchas de esas bendiciones, quiero decirte, ya las estamos gozando. Pero así como esas bendiciones han llegado de parte de Dios a la vida de cada uno de nosotros, esas bendiciones deben de ser resguardadas y cuidadas. Porque hombres sabios, poderosos, con una gloria de Dios extraordinaria, cometieron errores a lo largo de su vida que provocaron que la gloria de Dios se apartara de ellos, y como consecuencia de que la gloria de Dios se apartó de ellos, la bendición de Dios se apartó de ellos. Entonces, para Salomón, amado hermano, el haber estado en eminencia, el haber estado de alguna manera ensanchado, engrandecido por Dios, porque esta bendición no la alcanzó él por quien él era, sino porque Dios le había bendecido. Salomón empezó a desviar su corazón. Salomón empezó a tomar una ruta que al final de su carrera, declara la Biblia, mire, Primera de Reyes 11 capítulos adelante. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención. Como Salomón había iniciado, mire, en un Segunda de Crónicas 1, con una bendición extraordinaria. Usted y yo lo leemos. Y cuando llegamos al libro de Reyes 11:11, el número cabalístico, ¿verdad? Y el Señor dijo a Salomón: mire, ¿por qué has hecho esto? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te ordené. Ciertamente, ¿qué dice ahí? Arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Como un hombre que inicia su proceso con una palabra de Dios de ensanchamiento y de crecimiento, y Dios le bendice, porque nosotros podemos observar a lo largo de la palabra de Dios como cada promesa de Dios llegó a la vida de Salomón en tiempo y forma, amado hermano. Ahora, la pregunta del millón, no sé si a usted le surge la duda, porque es donde a mí me cayó dije yo, ¿qué ocurrió entre Primera de Crónicas 1 y Primera de Reyes 11:11? Que provocó que toda esta bendición, la cual Dios había decidido desbordar sobre la vida de Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riqueza. El corazón de Salomón no estaba en la riqueza, no estaba en sus casas, ni bienes, ni gloria, fama, ni la vida de los que te odian. Es decir, ni siquiera pidió la vida de sus enemigos, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concebidos. ¿Qué pasó entre este versículo o estos versículos y lo que describe Primera de Reyes capítulo 11, versículo 11, donde Dios de alguna manera se arrepiente y dice la Biblia que arranca el reino que le había entregado? ¿Cuáles fueron las señales a lo largo del camino en la vida de Salomón que debiesen de ser consideradas por nosotros, ya que esas señales marcaban la ruta, amado hermano, del fracaso del rey Salomón? Una ruta que fue marcada, por favor tome nota, cuando Salomón se encontraba en eminencia y cuando Dios le había bendecido extraordinariamente. Por eso es que muchas veces yo procuro enseñar: es más difícil vivir la abundancia que vivir la escasez. En el camino de la abundancia hay muchos caminos alternativos que te pueden desviar de la meta final, que es Cristo Jesús, y que muchas veces nosotros no examinamos
sabemos que son bendiciones de Dios, consideramos que como Dios ya nos ha bendecido, esas bendiciones son inamovibles. Pero la vida de Salomón me enseña de que a pesar de que Salomón fue bendecido como ningún hombre antes ni después, Salomón termina ciertamente Dios arrancando el reino de él y entregándoselo a un siervo como consecuencia de las actitudes que Salomón tuvo delante de Dios. Por eso es importante entender, amado hermano, que todos aquellos que ya hemos recibido bendición de Dios, una de las cosas importantes en Cristo es aprender a retener lo que Dios nos ha entregado, porque todo eso tiene un costo, el cual ha sido pagado por el Cristo de la gloria. Entonces el Señor me dijo: no porque estés hoy en éxito terminarás tu carrera en éxito, si no aprendes a cuidar tu caminar. Por eso esa bendición en la cual tú pensaste hoy en la mañana cuando te dije levante su mano, si Dios hoy le tiene viviendo una atmósfera de bendición, tú que levantaste tu mano, tienes que cuidar esa atmósfera. Tienes que cuidar esa bendición que Dios te ha dado. Porque a lo largo del caminar hay una ruta en la cual todo aquel que está en eminencia voltea a ver y se puede equivocar y arrancar de regreso su camino hacia el fracaso, viviendo en la abundancia en la que Dios le ha llevado. Déjeme le explico un poquito. ¿Qué alejó o qué provocó el fracaso en la vida de Salomón? Y existen señales en esa ruta. Por eso le decía yo la ruta. Cuando uno sale, por ejemplo, al puerto, usted sabe que va bien para el puerto, porque en el camino va leyendo señales que le dicen 500 metros adelante, mano derecha, puerto de Champerico. 700 metros, bifurcación, salida, Puerto Barrio. Están lejos, no, estamos hablando de puertos. O sea, la señalización en el camino te deja a ti a entender hacia dónde te diriges. Entonces, si Salomón se hubiese dado cuenta de las señales que estaban aconteciendo en su vivir, no hubiese terminado Dios arrancando el reino de él y entregándoselo a un siervo de Salomón, si tan solo Salomón hubiese podido aprender a comprender las señales en el camino. Entonces muchas veces nos hemos perfilado en nuestra necedad, en nuestra soberbia, en nuestro entendimiento de que estamos viviendo un tiempo extraordinario de bendición, porque cuando el Hijo de Dios vive la dispensación de la bendición, muchas veces se olvida de Dios. Y el Señor me dijo: dile a mi pueblo, al cual yo he bendecido, que cuide la ruta sobre la cual camina. Porque muchas veces se ha tomado la ruta del fracaso y no nos damos cuenta de que llegamos al lugar hasta que estamos en el lugar llamado fracaso. Entonces, cuando nosotros examinamos la vida de Salomón, vemos que en la vida de Salomón acontecieron cosas que deben de ser consideradas en la vida de todo hijo de Dios, y aún más por aquellos hijos de Dios que el Señor está hoy bendiciendo extraordinariamente. Aquellos a los cuales el Señor le está dando la bendición, los está haciendo crecer, les está enviando ese crecimiento de palabras, están ensanchando en su corazón, están ensanchándose en su expansión de crecimiento espiritual, y como consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios, empiezan a ver que la bendición también material fluye juntamente con la bendición espiritual. Entonces Salomón se equivocó y se perfiló hacia una dimensión que le trajo a él a perder el reino que Dios le había entregado en sus manos. ¿Qué hizo Salomón? ¿Cuáles fueron esas señales, las cuales tal vez tú y yo
en algún momento deberemos de considerar en nuestra vida cristiana. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2. Pero el rey Salomón, mire pues, estas señales se encuentran en la ruta del fracaso. Cuando una persona se perfila hacia el fracaso, por favor tome nota, porque hoy puedes estar viviendo una dispensación de bendición grande. No porque el día de hoy Dios te esté bendiciendo extraordinariamente, amado hermano, quiere decir que tú vas a dejar de hacer la parte que te corresponde en todo este proceso para retener esa bendición de parte de Dios, en el entendido que Dios bendice a quien Él quiere bendecir. Pero mira lo que hizo Salomón. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Una de las señales cuando se empieza a perfilar un hijo o una hija de Dios que está siendo bendecida, porque muchas veces nosotros consideramos los mensajes basados en lo que estamos viviendo, evidentemente, y podríamos decir: no, pastor, eso es para alguien que realmente está viviendo la dimensión del fracaso. Pero a mí Dios, así como todos nosotros hemos levantado nuestra mano, a mí Dios hoy me está bendiciendo de grande forma. Ok, a ti, quien Dios te está bendiciendo hoy extraordinariamente, ten cuidado, porque una de las señales en el camino del fracaso, en la ruta del fracaso, es el amor a las muchas mujeres extranjeras. Dice la Biblia: amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: mire, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero dice la Biblia, mire, primera señalización que Salomón tuvo que ver en su vida espiritual. Pero Salomón se apegó a ellas. ¿Qué dice? Esto lo podemos nosotros visualizar desde diferente perspectiva. Número uno, el amar muchas mujeres, o el amor a los muchos hombres extranjeros o extranjeras. De lo que la Biblia está hablando allí es acerca de la insatisfacción. Quiero hacer una pregunta una vez más, por favor. ¿Quiénes hoy estamos viviendo una dispensación de bendición extraordinaria en Dios? Por favor, levánteme su mano. Usted sabe discernir y sabe que está viviendo una dimensión diferente esta vez. Levante su mano, por favor. Una de las señales que vas a encontrar en el camino de la ruta del fracaso son las muchas mujeres y los muchos hombres. La primera señal que se encuentra en el camino del fracaso, hágame favor, dígale a su hermano que está ahí cerca de usted, la primera señal en la ruta del fracaso se llama amar a las muchas mujeres y a los muchos hombres. Entonces uno sabe que empezó el camino del fracaso cuando eres un hombre casado y se te atraviesa una mujer extranjera, una mujer que no tiene nada que ver con tu núcleo familiar. Mis hijos y mis hijas, la ruta del fracaso tiene abundancia de relaciones ilícitas. Y una de las cosas que marca y que perfila ese inicio y que Salomón no tuvo a bien ver fue cuando él volcó su corazón hacia las mujeres, las cuales él no tenía que volcar su corazón.
Entonces, mire, hermano, usted sabe que empezó la ruta cuando le aparece a usted la mujer extranjera, seduciéndolo. Usted sabe que se perfiló a la ruta del fracaso, amada sierva de Dios, cuando se le atraviesa el varón que desvía su caminar del propósito genuino de Dios. Allí empezó el camino del fracaso. Uno dijera, el hermano, ¿verdad? Tan lindo, el hermano pues ha estudiado, ha crecido, mire, Dios lo bendijo y ahora es gerente. Y ahora que es gerente, pues ya la secretaria le hace ojitos, las clientas les hacen ojitos. De un día para otro él se puso muy bonito. No, simple y sencillamente le pusieron marca personal. Los hombres piensan que por guapos. Tal vez corrijo la frase, pensamos. Las mujeres piensan que por lindas. No te equivoques. Tú que estás viviendo la dispensación de la bendición, el inicio de la ruta del fracaso se llama más amar a las mujeres que a Dios. Allí empezó tu fracaso. Cuando empiezas a amar más a los hombres que a Dios, allí empezó tu fracaso. Salomón tenía que haber visto. Salomón había sido puesto en eminencia. Dice la Biblia que no había hombre que hubiese tenido la grandeza de Salomón ni antes, ni habría de venir hombre que la tuviese después. Pero terminó con un reino arrancado. ¿Por qué? Porque desvió su corazón del propósito de Dios y se lo entregó a las mujeres. Cuando el negocio va bien, aparece la proveedora, muy sexy. Tirititi, tirititi. Y el hermano, porque esto es trampa para hermanos, ¿verdad? Ala, cómo se me queda viendo. Le pusieron marca personal. Se lo dice Salomón, un hombre con la sabiduría como no había existido hasta en ese momento sobre este planeta. Cuando usted está en lo más precioso de su vida relacional con Dios, cuando está en lo más consagrado, cuando en su privilegio las cosas están caminando muy bonito, cuando en casa todo está marchando perfecto, hermanos, los negocios están brotando como que son gremlins. Le cae una gota de agua a un billete y salen dos. Aleluya, ¿verdad? En esa iglesia hacen milagros. Mira, vos le echan agua a los billetes y se multiplican. Cuando estás viviendo la mejor de tus épocas. Mire, ¿a quién le mandaron a Salomón? De marca personal. ¿A quién? Le mandaron a la mismísima Jezabel. Yo creo que si Jezabel se pudiese encarnar, en ella se hubiera encarnado. ¿Sabe por qué? Cuando tú te perfilas hacia la dimensión de la bendición, el enemigo va a querer desviar tu caminar. La ruta que siguió Salomón nos permite hoy leer y entender que el inicio de la ruta del fracaso se llama el amor a las muchas mujeres o a los muchos hombres. Eso habla de insatisfacción en el hogar. Varones de Dios que estamos viviendo una dimensión extraordinaria, cuida lo que Dios te ha dado. Tú sabes que vas por el camino de bendición porque Dios te está dando extraordinariamente. Pero esa persona, esa señorita que te llama hermano casado, no es de Dios. Mire, la cosa es bien sencilla. En el evangelio las cosas son bien sencillas, hermano. Si la persona con la que estás no te potencializa tus dones espirituales en Dios, perdón, no es de Dios. Sencillo. Si la persona con la que estás te ha alejado de las cosas de Dios, perdón, no es de Dios. Nosotros los varones pensamos que por muy guapos se acercan las mujeres. No, hermano.
La ruta del fracaso tiene señales, y una de las primeras señales que se le presentan a los varones y se le presentan a las varones es el amor a las muchas mujeres y a los muchos hombres extranjeros. Aleluya. Mire, Lucas capítulo 15, versículo 12. Y el menor de ellos le dijo al padre, mire cómo opera la insatisfacción. El menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió a sus bienes. ¿Quiénes mostraron insatisfacción? El pródigo. Mateo 26, 14, mire Judas. Entonces uno de los 12, llamados Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Cada vez que hay insatisfacción, ¿por qué opera el enemigo con la insatisfacción? Porque cada vez que hay insatisfacción, hay traición. Y el enemigo es experto en traiciones. Por eso es que una de las cosas que nosotros debemos de cuidar mucho en nuestra vida espiritual se llama la insatisfacción. Cuando factores de insatisfacción se están viendo marcados en nuestra vida, tenemos que tener cuidado, porque entonces debemos de saber que es el enemigo el que está atacando. Mira lo que dice Lucas 15:13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y allí malgastó su hacienda, viviendo ¿qué? Perdidamente. Entonces uno sabe que está insatisfecho en la casa donde se congrega, amado hermano, cuando a veces no está de acuerdo con las cosas como marchan. La insatisfacción es una de las primeras señales en la ruta del fracaso, porque cuando uno muestra insatisfacción en algún aspecto de su vida, va a tratar de llenarlo. Cuando en el hogar el varón no está satisfecho con su esposa, trata de llenar ese vacío con el amor, como dice la canción aquella, ¿va? Con el amor de una mujer, y viceversa. Cuando alguien no está satisfecho en un negocio, busca quebrantarlo. Entonces la insatisfacción es una de las primeras cosas que marcan la vida de un hijo de Dios, que se perfila hacia el fracaso, porque aquella persona que está marcada con insatisfacción en su vida personal va a tratar de quebrantar cualquier estatuto con tal de satisfacer esa necesidad que tiene internamente en su alma. Entonces tú que estás viviendo una dimensión de bendición, Dios me ha mandado a decirte, cuida lo que hasta el día de hoy el Señor te ha dado. Varón de Dios, una de las formas que el enemigo va a usar para desbaratar esta bendición que hoy estás viviendo es volcando tu corazón a la mujer extranjera. Y una de las maneras a través de la cual el enemigo, sierva de Dios, va a procurar torcer tu relación con el Señor, va a ser presentándote hombre extranjero. Porque cuando esta situación se presenta, el corazón del hombre y el corazón de la mujer es desviado del propósito. Entonces la primera señal en la ruta del fracaso se llama insatisfacción. Mire, número 2. Y tuvo 700 mujeres, la gran, que eran princesas, y 300. ¿Cuántas mujeres tenía ahí Salomón? Para conocer a cada princesa y cada concubina, él necesitó por lo menos de 3 años, estando cada día con diferente concubina.
Uno de los errores más recurrentes, iglesia, mire, lo que el Señor me ha mandado hoy es a trasladarle un mensaje para resguardar tu bendición. A ti que Dios hoy te está bendiciendo, ahora que estás viviendo la dispensación que durante mucho tiempo has buscado a través de oración, a través de ayuno, a través de esfuerzo. Has estado viviendo una dispensación preciosa en tu privilegio dentro de tu casa. Estás viviendo una dimensión linda. Es ahí donde el ataque del enemigo va a venir. Y dice la Biblia, mire, y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desvían el corazón. La falta de rectitud. ¿Qué provocó que Salomón perdiese el reino? La falta de rectitud. ¿Cuándo? Cuando torció su corazón en pos de mujeres. Dejó Dios de ser su prioridad y lo llenó. Mire, con la falta de rectitud. Esa palabra rectitud es la palabra dikaios, inocente. Viene del original dike, que quiere decir derecho y recto. Quiere decir que Salomón dejó de ser derecho. Salomón dejó de ser recto cuando a través de las mujeres el enemigo le quitó la bendición extraordinaria que Dios le había entregado. Entonces, mire, hermano, a veces vivimos dimensión de bendición en automático. Mire, hermano, es que ¿cómo te está yendo? Hermano, mire, es lo mejor que he vivido en mi vida. Es una bendición. En mi hogar, mire, miel. Los negocios, pastor, se multiplican. Mis hijos, pastor, todos puntearon 100 en la U. Me está yendo, pastor, como nunca antes. Ten cuidado, porque en ese momento, cuando estés viviendo la mejor de tus etapas de bendición, el enemigo va a procurar desviarte. Y una de las formas más sencillas, y si te das cuenta, son dos señales en el camino de inicio de Salomón que provocó que le fuese quitado el reino, es decir, que le fuese quitada su bendición. Fue el haber perdido la rectitud y haber desviado su corazón del propósito de Dios hacia aquello lo cual no tenía peso en su vida. Está cardíaco, hermano. Hermana linda, tú preciosa que estás caminando en las cosas de Dios y que le estás clamando al Señor por un siervo para tu vida, ten cuidado. En el camino van a aparecer las princesas y los príncipes del desierto, que como un espejismo te consumen. Como tú sabes que es de Dios ese varón sobre el cual has puesto tus ojos, porque te está acercando a tu relación con Dios. Como tú sabes, varón, que esa mujer sobre la cual has puesto tus ojos es la mujer de Dios, porque te está acercando a tu relación con Dios. Entonces uno se perfila en el camino del fracaso, hermano. Mire, qué duro es que ya cuando le han quitado trabajo, ya cuando le han quitado privilegios, ya cuando le han quitado hasta la salud, uno diga, ay, Padre, si tan solo me hubiera dado cuenta antes. Salomón dejó bien marcada la ruta, y las dos primeras señales tienen que ver con falta de rectitud y con torcer el corazón en pos de lo que Dios dijo que no había que torcerlo. Entonces, la bendición que hoy vivimos, le damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Pero tienes que cuidar esa bendición. No des por sentado que como ya estás viviendo la dispensación de la bendición, ahí te vas a quedar haciendo como quieres y haciendo lo que quieres.
¿quién se va a dar cuenta? Aquí en el trabajo nadie conoce. La ruta del fracaso tiene dos señales al inicio: la falta de rectitud. ¿Y cuál dijimos que era la primera? La insatisfacción. Tercera señal. Con esta quiero cerrar en este, y si Dios me lo permite, entregar la otra porción en el otro servicio. Primera de Reyes 11:4. Note cuál era el proceso que venía siguiendo Salomón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, ya habían pasado los años, sus mujeres, dos mujeres y un sueldito, hermano, la gran. Sus mujeres desviaron su corazón. Mire pues, primeramente separaron su corazón hacia ellas, sino que después, mire cómo todo viene concatenado y una cosa lleva a otra. Sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón ¿de qué? De David su padre. Quiere decir que ese corazón no dedicado habla de tibieza espiritual. Ya no va a los servicios. Tú sabes, mire, tercera señal de la ruta al fracaso: ya no te interesa congregarte. Si vas al servicio bueno, si no estás en el servicio bueno, si vas a tu clase de doctrina bueno, si no vas bueno, si vas al discipulado bueno, si no vas bueno, tibio. La tercera señal, hágame un favor, dígale a su hermano que está a la par, por favor. La tercera señal de la ruta al fracaso se llama tibieza espiritual. Tú sabes que vas directo al fracaso cuando las cosas de Dios te empiezan a parecer secundarias. Cuando prefieres irte a dar la vuelta a la antigua con tu novio antes de ir al servicio con el Señor. Cuando prefieres ir al partido de fútbol antes de ir al servicio con el Señor. Como cuando con Ananías y Zafira te pones de acuerdo con tu esposa para faltar a los privilegios de la iglesia. ¿Sabe por qué es importante considerar la ruta del fracaso? Porque muchas veces nos damos cuenta hasta que llegamos. Mi amor, ¿y para dónde íbamos nosotros? Pues para el puerto de San José, Padre de las Misericordias. Pero aquí dice bienvenido a Belice, agarramos para el otro lado. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando llegó y en el camino nadie le enseñó a leer las señales. Entonces, no estar dedicados por entero a Dios habla de tibieza espiritual, amado hermano. Cumplir con el privilegio, bueno, si diezmo y ofrendo, ¿qué más da? Mi amor, vamos un servicio al mes a la iglesia y los otros 3, pues ya es tiempo que dediquemos tiempo de familia dominicalmente. Nos vamos a ir al puerto, nos vamos a ir a la playa, nos vamos a ir a Pana. Cuando algo toma el lugar de Dios en tu vida, estás en problemas. Y quiero decirte que ya vas. Mire, si se le han atravesado mujeres extrañas o varones extraños, ambos casos, y en el superlativo, en el peor es, ya sabe, feo, no, renunciamos. Peor todavía. Pasa, hermano, ¿sabe por qué? Porque yo tengo señoritas que me preguntan eso. Pastor, mire, me está gustando mi amiga.
Jóvenes que me dicen, pastor, mire, me está gustando mi amigo. No suena risa, pero está pegando duro allá afuera, hermano. Entonces no solamente hay que desviar el corazón del joven, de la señorita, sino del joven. Y pasa más recurrentemente de lo que nosotros pensamos. Da risa, pero es muy recurrente. Con eso de la ideología de género, que es del diablo. Claro y conciso. Cuando algo más ocupa el lugar de Dios en tu vida, eso se llama tibieza. Ya no oras como antes. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuántos nos estamos levantando aún a las 3 de la mañana a orar? Levánteme su mano, por favor. Va por la ruta correcta. Los que no, ya empezó una luz a encender. Dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de ayunar, te ausentas un domingo al mes, te ausentas 2 domingos al mes, después te ausentas 3 domingos al mes, y cuando sientes, estás gritando rojos, rojos, un día domingo a las 10 de la mañana. Ser tibio es una señal de fracaso, no solamente en la vida espiritual, sino en la vida natural. Vaya y pida un trabajo, firme su contrato y al otro día no llegue a trabajar. Y no vaya a trabajar los 2 primeros días y después empieza a trabajar unos 2 y después deja de trabajar otros 3. A ver si lo retienen en el trabajo. Desviar el corazón a otros dioses es cambiar la prioridad. Dígale a su hermano que está a la par, por favor, cambiar la prioridad. Cuando la prioridad en tu corazón cambia y ya no es Dios, ya vas en la RA4, ruta al fracaso 4. Pero a veces nadie nos dice, amado hermano. Varón de Dios, que se te han estado atravesando mujeres, ten cuidado. Esa es la primera señal. Es cuando uno va entrando a la carretera. Después se te atraviesa la... no, es que vamos a ir a la Aurora juntos. Vamos a ir a la Aurora juntos. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. No dé por sentado que como hoy está viviendo en la dispensación de la bendición, usted puede hacer con su vida espiritual como quiera. No se pierda. A veces cuando vivimos la dimensión de la bendición, amado hermano, nos perdemos en muchas de las directrices y empezamos a ser permisivos. Y de repente decimos, ¿y por qué me quitaron el trabajo? ¿Y por qué dejé de vender? ¿Y por qué me he estado enfermando tanto? ¿Y por qué se me están cayendo los negocios? Porque el resultado cuando te perfilas en la ruta del fracaso es uno, fracaso. Hijo, hija, varón de Dios, sacerdote de casa, Señor me ha mandado a decirte en esta mañana, ten cuidado la ruta por donde transitas. Mire, póngase en pie por favor, y con esto quiero cerrar. Usted se recuerda que cuando el pueblo de Dios entró, y tal vez algunos de mis escuderos me ayudan, o de los discipuladores, porque no tengo la escritura, solo me está viniendo. Usted se recuerda que cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y llevado a la tierra de la promesa, narra la Biblia, y es ahí donde necesito la ayuda, de que cuando habían atravesado el Jordán, hubo un grupo de varones que se levantó en contra. Y dice la Biblia que se regresaron. Es decir, ya habían atravesado el mar.
Y estando del otro lado del mar dijeron: dejamos nuestros ganados del otro lado del Jordán. Y se regresaron, hermano, al desierto, porque del otro lado habían dejado su ganado. No recuerdo qué tribu fue. Tal vez me hacen favor y me lo localizan. Eso es figura. Se lo digo porque eso tiene una figura de mucho pueblo que ha entrado ya en la tierra de la promesa, pero que la abundancia de su carne, su ganado, lo está haciendo volver de nuevo al desierto. Eso quiere decir que muchas veces, aunque hemos poseído la tierra de la promesa, si no hemos abandonado la carnalidad, esa carnalidad nos va a llevar de regreso al desierto. Y la dimensión que hoy vives es una dimensión de abundancia, de la cual el enemigo va a intentar sacarte, porque eres un hijo bendito de Dios. La insatisfacción, la tibieza, las muchas mujeres y los muchos hombres, es decir, estar abierto a relaciones fuera del orden de Dios, pueden provocar que pierda la dimensión de tu bendición. Esas son 3 de 8 señales, si no estoy mal, 8 o 9 señales que le encontramos a Salomón. Retén lo que tienes, retén tu corona, retén tu bendición, retén la dimensión donde Dios te tiene hoy habitando, porque extranjeros querrán sacarte de la dispensación de tu bendición. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.